En la Confesión de Fe, el primer capítulo, el 6º párrafo, dice: el consejo completo tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Las cosas que están expuestas expresamente no necesitan tanta hermenéutica, pero hay muchas cosas que pueden deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y ahí podemos ubicar la hermenéutica en esta expresión, la buena y necesaria consecuencia. Tenemos un texto. ¿Qué debemos deducir de ese texto? ¿Qué debemos deducir de un texto muy claro? ¿Y cuáles son las implicaciones? Y no cualquiera, sino las implicaciones buenas y necesarias. ¿Qué tenemos que concluir? Y ahí está la tarea de la hermenéutica. Y hay diferentes disciplinas que podemos consultar. Podemos consultar para aprender de lo que es buena y lo que es necesaria. Podemos consultar la historia, podemos consultar la lingüística, podemos consultar la filosofía, la teología, muchas cosas. Sin embargo, empezamos primero con la Biblia misma. Vamos a tratar de deducir de la Biblia una hermenéutica bíblica. Y lo que vamos a hacer es observar cómo una parte de la Biblia utiliza otra parte de la Biblia. Y obviamente, ¿cuál parte utiliza otra parte? El Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento. No puede ser al revés, obviamente, por cuestiones cronológicas. Entonces vamos a observar cómo utiliza el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y tratar de deducir algunos principios hermenéuticos que la misma Biblia ejemplifica. Y lo que vamos a hacer es seguir lo que hizo en su manual y lo que ustedes ya leyeron para el día de hoy en Orozco. Y porque es lo que Orozco hace en la unidad 3. Y voy a estar repitiendo, básicamente siguiendo su argumento, pero creo que vale la pena porque es importante tratar de establecer una hermenéutica que realmente está de acuerdo con la misma Biblia, de cómo interpreta la Biblia a la Biblia. Primero, antes de hacer eso, quiero hablar un poquito de algo que tocamos en otro curso, pero vale la pena asentar lo que es la Biblia, que estamos estudiando. Los judíos, básicamente queremos preguntar cuál es la Biblia de Jesús y cuál es la Biblia de los judíos y los apóstoles. Los judíos reconocieron 22 libros de la Biblia que corresponden exactamente a los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento. Los que están en hebreo saben que el arreglo, el orden es diferente y ellos tienen algunos libros juntos que nosotros separamos, pero su división es otra, pero son los mismos libros. Y en el Nuevo Testamento hay citas directas de 16 de los 22 libros en su Tanakh, en el Antiguo Testamento de los judíos. Y posiblemente, es difícil saber con exactitud, pero posiblemente hay referencia, alusión a los 22 libros de su canon. Y el Nuevo Testamento nunca cita ni hace referencia a ningún libro de los 15 de la apócrifa. Entonces en el Nuevo Testamento no hay citas de la apócrifa, de los libros apócrifos. La verdad es que nosotros no podemos regresar en la historia y determinar cómo los judíos, qué principios los judíos utilizaron para determinar los libros de su canon. Entonces, lo más sabio sería simplemente recibir el libro que ellos nos han entregado y que está ratificado por el uso del Señor Jesucristo y también los apóstoles. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo, pero este tema es para otro curso.
es para prolegómena de teología sistemática y ahí lo cubrimos el canon con más detalle, pero quise asentar el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento. ¿Y cuál Antiguo Testamento? Es el Antiguo Testamento de los judíos, de Jesucristo, de los apóstoles, y es el mismo que estamos utilizando hasta la fecha los evangélicos. Bien, ¿cómo son las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? A veces son del texto hebreo y a veces son del texto hebreo de memoria, o sea, a veces se nota que no están ahí copiando, pero a veces es verbatim, o sea, palabra por palabra, del texto hebreo, obviamente traducido al griego, o sea, en el momento de hacer la traducción. Y también hay citas, muchas citas, de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es este libro. Es el Antiguo Testamento traducido al griego entre 300 y 200 años antes de Cristo, por los judíos que estaban viviendo en Alejandría. Y la leyenda es que 70 o 72 eruditos hicieron la tarea de traducir el Tanakh de hebreo a griego, y por eso el nombre. Septuaginta en latín es 70. Y muchas veces cuando encuentran este número en números romanos es 70. Entonces, si estás leyendo y encuentras este número, significa la Septuaginta. Y van a encontrar esto en Orozco. Cuando él, en su lista, en el capítulo que leyeron para hoy, a veces encuentran ahí que la cita es de LXX, es de la Septuaginta. Y este libro, la Septuaginta, era popular entre los judíos helenizados y también hizo accesible por primera vez, podemos decir, el Tanakh para el mundo gentil. Entonces jugó un papel muy importante. Entonces muchas citas en el Nuevo Testamento son de este libro. Tiene sentido, ¿no? Si voy a hacer una cita en griego, puedo rehacer la traducción de hebreo, o puedo simplemente tomar la traducción que todo el mundo reconoce. Entonces tiene mucho sentido. Bien, a veces las citas son estrictamente verbatim, son palabra por palabra. De la Septuaginta sobre todo podemos identificar que ahí es pues, palabra por palabra. A veces son paráfrasis, a veces son alusiones nomás, como nos suena, pero no son exactamente las palabras. Y a veces son textos compuestos. Es una cita que dice, hay 2 o 3 diferentes textos compuestos en una misma cita. Y algo obvio, es obvio para nosotros, pero vale la pena mencionarlo. Algo obvio es que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento consideraron al Antiguo Testamento inmediatamente aplicable y completamente autoritativo, o sea, con plena autoridad. Cuando ellos podían decir, está escrito, ya, esto fue el fin del asunto. Pues para ellos inmediatamente aplicable y también con plena autoridad. Además, su uso extenso de diferentes porciones del Antiguo Testamento demuestra una confianza en la unidad del mensaje de todo el Antiguo Testamento. Porque si pudieron citar en un solo texto 3 textos de diferentes partes del Antiguo Testamento, ¿qué están diciendo? Que en estas 3 partes están diciendo exactamente lo mismo. O si en un libro pueden agarrar de diferentes partes del Antiguo Testamento, están diciendo el mensaje es el mismo. Entonces ahí tenemos una presuposición suya de que el Antiguo Testamento tiene un mensaje unido. Y al interpretar la Biblia, tenemos que recordar que no somos exactamente como ellos, como Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Ellos disfrutaron del privilegio, del milagro, de la inspiración. Y creemos que el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios. Que Dios conllevó a los
escritores para que ellos escribieran palabra de Dios. Ahora, nosotros no somos inspirados de la misma forma. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu y lo que debemos hacer es seguir su ejemplo. ¿Cómo utilizaron ellos el Antiguo Testamento? Y es la tarea. Orozco dividió las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento en 5 categorías. Y son estas 5 categorías que vamos a estudiar hoy. Y debo mencionar que hay mucho traslape entre estas categorías y otro podría tener una división igualmente lógica. Y a veces estoy dudando si realmente debe haber aquí 5 o si uno es igual que otro. Sin embargo, vale la pena seguir su división porque es lógica y también lo que hace es que revela, expone diferentes principios hermenéuticos. Ahora, este es el procedimiento de Orozco y vamos a repetirlo hoy. El uso y luego cuáles son los principios que se ven en ese uso. Entonces vamos a ver cómo es el uso de los 5 usos y luego cuáles son las metodologías hermenéuticas que utiliza el autor o los autores. Bien, ¿cuáles son los 5 usos? Son apologético, profético, tipológico, teológico y práctico. Apologético, vamos a empezar con apologético. ¿Qué es una apología? En inglés es ambivalente porque hay 2 sentidos. Apología es pedir disculpas, pero al mismo tiempo es hacer una defensa. Y es su sentido original. Una apología es una defensa. Entonces, un uso apologético sería un uso defendiendo algo. Y según Orozco, en la página 28, el uso apologético del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es su uso a manera de argumento para sostener una doctrina o práctica. Bien, él da un ejemplo interesante. La cita que tanto Pablo como Pedro, o más bien como tanto Pedro como Pablo, porque Pedro primero y luego Pablo, hacen del Salmo 16. El Salmo 16, los versículos 8 al 9, y luego se citan completos en Hechos 2, y luego Pablo agarra una frase nomás. Y aquí, ¿cuál está en juego? ¿Cuál es el argumento? ¿Acerca de qué? Los apóstoles están tratando de demostrar que Jesús fue levantado de entre los muertos. Y quieren demostrar que esta no es una novedad, que este evento y esta doctrina de la resurrección de Cristo es algo previsto por los profetas, por el Antiguo Testamento. Voy a leer el Salmo 16 y aquí estoy usando Reina Valera 95, y en este curso ustedes saben que en esta iglesia muchas veces usamos la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, para estudios como este es mejor utilizar una traducción un poco más, no sé si la palabra sea literal, pero un poco más apegada al texto de hebreo y de griego. La Reina Valera es una de estas. También la Biblia de las Américas es también un ejemplo de una traducción un poco más apegada, no tan leíble, no tan accesible. Por eso hay otro uso para la Nueva Versión Internacional que es buenísima para lectura pública, para estudio en la iglesia. Pero aquí estoy usando Reina Valera 95, aunque cambié la palabra Jehová al Señor. Hay una Reina Valera 97-98, pero no está en línea. Entonces tiene, en lugar de Jehová, tiene Señor. Entonces quité ese nombre y puse lo que está usándose más es como estándar ahora, Señor, con todas mayúsculas, para referirse a Yahvé. Bien, Salmo 16 dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás
mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y luego, Pedro, predicando en Pentecostés, dice, pues David dice de él, ¿de quién? De Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Por eso dice también en otro salmo, y luego, esto es la cita en Hechos 13, y luego Pablo en Hechos 2, y luego Pablo en Hechos 13, dice, por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Él agarra nada más esta frase. Leí aquí las dos columnas porque la segunda columna es verbatim, es palabra por palabra de la Septuaginta. Y la primera columna es la traducción en castellano del hebreo. Y pueden ver que son casi iguales. Y menciono esto porque para darles confianza en la Septuaginta. O sea, para demostrar que realmente es una buena traducción y el resultado es el mismo. Bien. Pero también quiero que vean aquí el argumento. Está diciendo, sobre todo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego, analizando el argumento de Pedro, el argumento que él hace de vamos al texto, en Hechos capítulo 2, porque nada más puse la cita, pero él alrededor, antes y después, hace su argumento. Y en Hechos 2 dice, en el versículo 29, después de hacer la cita, él dice, varones hermanos, se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Entonces, su primer argumento es decir que la cita, el Salmo 16, no le queda muy bien a David. ¿Por qué? Porque David está en el sepulcro, y su cuerpo, ¿qué pasó con su cuerpo? Se descompuso. Entonces, aunque David habla en primera persona, no le queda muy bien ese salmo. Y luego, en el versículo 30, dice, pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que su descendencia, en cuanto a la carne, haría surgir al Cristo para que se sentase en su trono. Pero aquí en la primera frase dice, siendo profeta. Y aquí Pedro hace una declaración que los judíos habrían aceptado, pero no lo defiende. Simplemente declara que David fue rey y declara aquí que también fue profeta, no fue sacerdote. Ahí se metió en problemas Saúl, ¿se acuerdan? Sí. Pero David no. O sea, David jugó dos papeles de dos oficios, pero solamente dos porque los tres no le pertenecían, ¿no? Bien, los tres son reservados para Cristo, que es profeta, sacerdote y rey. Bien, entonces aquí dice es profeta. Entonces, lo que escribe, lo que dice, puede estar refiriéndose a algo más, algo al futuro. Y también dice, sin citar ningún texto, afirmó la creencia sólida en David como el progenitor del Mesías. Es lo que dice en el versículo 30. Dice, en cuanto a la carne, haría surgir al Cristo para que se sentase en su trono. Y aquí es todo un complejo de promesas en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el rey davídico, el Mesías davídico. Y no cita ningún texto porque en su contexto no era necesario. Hablando con los judíos, no había que hacer una apología de ese punto. Todos sabían eso. Y luego sigue en 31, dice, viéndolo de antemano habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. Y aquí traduce Seol por Hades. Es una
unas palabras interesantes que valdrían la pena estudiar. Y en 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Entonces ahora dice que lo que no le quedó bien a David, y David siendo profeta, sí le queda a otro, que es hijo de David, descendiente de David, sí le queda porque Jesús no quedó en la tumba. Entonces su argumento no es muy complicado, pero tiene que descartar la aplicación a David, hacer la conexión entre David y Jesús, y luego demostrar que el texto realmente sí le queda a Jesús. Y luego en Hechos 13, Pablo también cita este texto, muy brevemente, y hace un uso casi igual, pero su argumento es un poco diferente. 13:34 dice, pues declara que ha resucitado, y luego en 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Tened pues entendido, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Entonces vamos a ver. Él hace una cita para hacer la conexión que Pedro solamente afirmó. La cita es de Isaías 55:3 y es donde dice, os daré las misericordias fieles de David. Pues aquí está haciendo la conexión explícita, interpretando Isaías para decir que sí hay una conexión profética o profetizada entre David y Jesús como heredero de las promesas. En otras palabras, ¿quién es el heredero de todas las promesas hechas a David? Jesús. Y luego él se enfoca en una de las promesas hechas a David, que es que no vería corrupción y que su alma no estaría dejada en el Hades o en el Seol. Y es lo que dice, otra vez, el mismo argumento de Pedro, ¿no? ¿Dónde está David? ¿Dónde está su cuerpo? Pues está en la tierra. Y después de 1000 años, pues ya polvo, completamente descompuesto. Entonces no tenía referencia a David, y luego sí tiene referencia a la experiencia de Jesús. Muy similar, casi igual el argumento de los dos. Bien, ¿qué podemos discernir? ¿Qué podemos ver? ¿Qué principios utilizaban los apóstoles Pedro y Pablo? Y son dos principios que menciona Orozco, que él discierne en este uso apologético. Primero, él habla de un principio monosentido. Creo que él no usa esa palabra, yo creo que inventé esa palabra, pero él enfatiza muchísimo durante todo este libro que hay un solo significado en el texto, cada texto. Y es lo que ya vimos, creo que hace 8 días, es lo que la confesión de fe dice. Y en la confesión de fe está tratando de descartar ¿qué? Cuatripartita, la interpretación medieval. Pero yo puse aquí, yo creo que no estoy yendo en contra de la confesión de fe, pero yo puse aquí algo que no está en la confesión ni está en Orozco. Yo puse aquí normalmente, que el texto normalmente tiene un solo significado. Ahora, ¿por qué puse normalmente? Porque a veces podemos ver que a propósito, y sin meterle nada de fuera, a propósito, el texto puede tener dos referencias, pero es normalmente, y debemos clavarnos en este principio, normalmente el texto tiene un solo significado.
Déjenme darles un ejemplo. En general, en el Evangelio de Juan, parece que a veces hay una jugada de palabras que pueden tener dos significados. Tienen que nacer anocen. ¿Qué significa anocen? Tienen que nacer, anocen significa de arriba o desde arriba o de nuevo. Entonces tenemos que nacer desde arriba o tenemos que nacer de nuevo. Y es difícil decidir entre los dos significados y hay buenos argumentos de los dos lados. Posiblemente, no digo que con certeza, posiblemente Juan escogió una palabra que tiene una doble referencia. Posiblemente tenemos que nacer de nuevo, pero ¿de dónde? De arriba, desde arriba. Puede ser, no estoy diciendo que tiene que ser, pero posiblemente. Y si es así, no estamos haciendo eisegesis, no estamos metiendo dos significados, es algo que el texto mismo indica. Es un ejemplo, y quizás no el mejor ejemplo porque es ambiguo, pero por eso puse normalmente, porque yo estoy abierto a que puede haber, pero con mucho cuidado, porque queremos evitar estar diciendo, pues el texto significa A, B y C, cuando realmente está enfocándose solamente en un punto aquí. Bien, ¿cómo dedujo Orozco este principio aquí? Del uso que Pablo y Pedro utilizan o hacen del Salmo 16. ¿Alguna idea? ¿Cómo dedujo de lo que acabamos de ver de Salmo 16 y Hechos este principio? Bueno, al parecer lo que está diciendo es por el principio de separación del tiempo tan grande no puede significar algo diferente para el público original que para lo que está diciendo es, básicamente, ciertos eventos aparecen simultáneos cuando en su cumplimiento vemos que estaban separados por el tiempo. El profeta no tuvo ni dio indicación de que esto fuera así, no sé. Sí, esto es lo que él llama monodimensional, la perspectiva de es cosa que vamos a ver en otro lado. Pero es cierto, o sea, que ellos no podían contemplar, es algo que más vamos a mencionar, el lapso de tiempo entre la profecía y su cumplimiento. Ajá. También yo creo que siendo profecías era lo que el pueblo esperaba, o sea, el cumplimiento, ¿no? Independientemente del tiempo que tuviera que pasar. Okay. Entonces, con la presencia de Cristo estaba viendo que ahora sí que estaban encontrando el sentido a todas las profecías que durante muchos años pues allí estaban, pues sabían que era la palabra de Dios, sabían que era verdad, pero no la veían materializada. Muy bien, ok, perfecto. Y además, o sea, vamos a pensar en esto monosentido. Piensen en la aplicación de los dos. ¿Qué decían? No se aplica a David, sino que se aplica a Cristo. Y ahí está deduciendo la idea de un monosentido. Está diciendo que no es referencia a David y a Cristo. Está diciendo, es referencia a Cristo, porque no se aplica con David. Y si quisiéramos tratar de aplicarlo a David, no tiene sentido, porque ¿dónde está David? Está en el sepulcro. Entonces tiene un sentido, y el sentido correcto y único es a Cristo y la resurrección. Y el principio cristológico, cosa que vimos en Martín Lutero, toda la Biblia apunta a Cristo y su obra redentora. Es un principio que vamos a ver muchas veces, pero la Biblia, ¿cuál es el tema de la Biblia? Es Jesucristo. Y vemos esto que inmediatamente, muy directamente, los apóstoles citan el Antiguo Testamento y ¡pum!, directamente a Cristo y lo que toca su obra redentora. Entonces este es el uso apologético. El uso profético, según Orozco, el uso profético del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es su uso para demostrar que la promesa dada en el Antiguo ha sido cumplida en el Nuevo. Ahora, obviamente, lo que acabamos de ver en Salmo 16 es uso apologético, pero también es uso ¿qué? Profético, obviamente.
Entonces, como digo, puede haber traslape y estas categorías no son herméticas. Hay mucho traslape. Pero para pues un propósito didáctico, Orozco dividió en estos diferentes, para ver diferentes facetas. Bien, entonces, uso profético, y él usa como ejemplo el Elías por venir en el Antiguo Testamento. Y él une tres diferentes referencias en tres diferentes partes, dos de Malaquías y uno de Isaías. Y vamos a ver cómo ligó, o por qué ligó estos tres versículos. El primer versículo dice, Malaquías 4:5. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces Malaquías 4. Antes, en Malaquías 3, dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y aquí, en uno dice que es Elías, y en otro dice que es mi mensajero. Pero parece que está hablando del mismo evento, ¿no? Sí. Porque en el primero dice que es antes del día del Señor. Y en el otro dice que el mensajero es ¿para qué? Preparar el camino. Entonces parece que está hablando del mismo mensajero que prepara y el mismo evento, la llegada del Señor. Y luego en Isaías, voz que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. ¿Qué tiene que ver este versículo o qué tiene en común con Malaquías? Preparar el camino. ¿Preparar el camino para quién? Para el Señor. Entonces, aquí estamos viendo tres textos que parecen estar hablando del mismo tema. Y son precisamente, tenemos una ayuda porque son precisamente los textos que el Nuevo Testamento une para hablar de esta cuestión del Elías que iba a venir. Entonces, pero podríamos haber relacionado sin la ayuda del Nuevo Testamento, ¿no? Por la similitud del tema. Pero en el Nuevo Testamento estos textos se citan. Y vamos a ver cómo se utilizan estos textos en el Nuevo Testamento. Marcos 1, 2 y 3. Empieza con estos textos básicamente. Y lo que hace es que une dos de los tres textos, Malaquías 3 e Isaías 40, en una sola cita compuesta, como refiriéndose a la misma persona. Y dice aquí, principio del Evangelio, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, voz de uno que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto. Y aquí un texto o una cita compuesta, y algunos se preocupan porque cita a ¿cuál profeta? Menciona solamente a Isaías, ¿no? Sin embargo, cita a Malaquías y luego Isaías. Y a veces vamos a ver esa flexibilidad, y a lo mejor con las citas o las normas de citas que tenemos en este siglo, tenemos que citar página, tenemos que decir editorial, tenemos que decir fecha, tenemos que decir título, y si no es plagiar, ¿no? O sea, tenemos ciertos estándares que no debemos imponer sobre los que escribían hace 2000 años. Había más flexibilidad, no hay nota de pie aquí con la cita de la referencia, pero él dice Isaías y luego cita Malaquías e Isaías. Y luego, obviamente, citándolos juntos, está diciendo que están hablando de la misma cosa, del mismo personaje. Y luego dice, apareció Juan.
Y no dice explícitamente que Juan el Bautista es ese que iba a preparar el camino, pero con la juxtaposición nos da la idea de qué es lo que quiere decir. Y luego Jesús cita el texto de Isaías explícitamente en Mateo 11, 10 y 14. Están hablando de Juan el Bautista y en el versículo 10 dice: porque hablando de Juan, es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces está diciendo Jesús que el texto de Malaquías sí tiene que ver con Juan el Bautista. Y luego el 14 dice: y si quieres recibirlo, él es Elías, el que había de venir. Entonces ahí declaró contundentemente que es el Elías. Entonces aquí citó Isaías e hizo alusión a Malaquías. Entonces Marcos unió Malaquías 3 e Isaías 40. Jesús unió Isaías 40 con Malaquías 4. Pues ya tenemos los tres textos unidos en una forma encadenada. Y luego Juan el Bautista parece romper dos de los textos, porque él dice en Juan, cuando están preguntándole quién es, en Juan 1, si es Elías, ¿quién eres? Para que le demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces él sí se identifica con Isaías 40. Sin embargo, en 21 dice, y preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. Entonces parece que está ahora separando Malaquías 4 de Isaías 40. Entonces es quizás un pequeño problema. Sin embargo, ya tenemos la interpretación definitiva de Jesús y podemos pensar que hay posibilidades de esta respuesta de Juan. Posiblemente dos posibilidades. Una posibilidad es que él no entendió la amplitud de su papel. Puede ser que Juan mismo entendió que él era la voz en el desierto clamando y preparando el camino, pero él mismo no había hecho la liga. Jesús hace la liga ¿cuándo? Después, o sea, cuando Juan es ya arrestado y entonces encarcelado, entonces luego Jesús hace la conexión. Entonces puede ser que Juan mismo no entendió la amplitud de su papel como el Elías, o puede ser que Juan entendió muy bien y él quería negar una creencia popular de Elías reencarnado, porque había esa creencia y él quería decir: lo que ustedes están pensando, el Elías que ustedes están mencionando, no lo soy. Puede ser eso. Pero en fin, es obvio que la profecía acerca de Elías se cumplió en Juan el Bautista. Ahora, vamos a tratar de discernir algunos principios hermenéuticos de ese uso profético. La profecía presupone una continuidad en el plan de Dios, una relación promesa-cumplimiento que se desarrolla históricamente. Esto tiene que ser la presuposición, porque si no, no se puede hacer ninguna conexión, no tendría sentido hacer ninguna conexión entre Antiguo y Nuevo. Y el principio que ya hemos visto, que las Escrituras interpretan las Escrituras. En este caso, conectando tres versículos del Antiguo Testamento con tres referencias tres en el Antiguo con tres en el Nuevo. Y así podemos discernir cuál es la enseñanza bíblica. Y es lo que hicimos, relacionamos tres en el Antiguo Testamento que suenan. ¿Quién será este mensajero? Pues el mensajero se menciona en Isaías, otro mensajero se menciona en Malaquías. ¿Será el mismo? Pues ahí estamos inmediatamente haciendo ¿qué?
usando interpretación de escritura. Y estamos diciendo, ¿quién fue primero, Isaías o Malaquías? Isaías. Posiblemente Malaquías viene después, pero posiblemente nos va a dar más luz. No solamente sabemos que alguien viene para preparar el camino, sabemos quién es. Es el Elías que iba a venir. Y luego 3 referencias en el Nuevo Testamento para tener la enseñanza completa de quién es Juan el Bautista. La analogía de la fe. Ya hemos mencionado, hace 8 días mencionamos la analogía de la fe, es que tenemos que interpretar cada texto de acuerdo a la teología bíblica que enseña la Biblia. ¿La Biblia enseña reencarnación? No, para nada. Entonces, la idea de un Elías reencarnado podría ser posiblemente una interpretación de ciertos textos, pero no es una interpretación que va de acuerdo con la analogía de la fe. Entonces aquí vemos una aplicación específica de este principio. Y aquí es lo que mencionaron Isaí y Pedro sobre la perspectiva de los profetas, que Orozco llama monodimensional. No estoy muy seguro de monodimensional. Yo creo que podríamos llamarlo horizontal también, porque los profetas están viendo hacia el futuro, pero yo creo que monodimensional es que no pueden subir y tener 2 puntos de referencia. Tienen su punto de referencia, por eso es monodimensional. Y no pueden ver o sea, si estás viendo horizontalmente, a veces no podemos discernir distancias, ¿no? Pues en el desierto, en el mar, muchas veces hay estas ¿cómo se dice? Ilusiones, sí, espejismos, ¿no? O sea, porque ya no puedes detectar, y a veces cuando estás manejando en una carretera tampoco, o sea, si es todo horizontal, no puedes detectar distancias. Y así es la idea. No les permitió ver la amplitud o la longitud del cumplimiento de las profecías. Decirlo positivamente, y a lo mejor es como debemos decirlo, porque esto es como decir lo que no pudieron hacer. Decirlo positivamente, podemos afirmar que el cumplimiento puede ser más grande que los mismos profetas imaginaban, porque no podían ver la longitud ni la amplitud. Y aquí la misma Biblia menciona esta perspectiva de los profetas. En Primera de Pedro 1, 10 y 11, dice: acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, ¿qué está diciendo? Los profetas que tenían el Espíritu profetizando, ellos mismos estaban diciendo ¿qué querrá decir? O más bien, ¿a quién se refiere? ¿Cómo será? Ellos mismos quisieran saber, porque no podían ver desde su perspectiva el cumplimiento. Por eso, el cumplimiento puede ser mayor que un profeta podría haber imaginado. Por eso, y lo mencioné hace 8 días, no estamos restringidos a lo que un profeta podría haber imaginado, porque su perspectiva es limitada. Entonces el cumplimiento puede ser mayor. ¿Ok? Entonces aquí son 4 principios que podemos discernir del uso profético del Antiguo Testamento.